Considera el siguiente problema. Cuando un cubo de lado A y masa m está sumergido en agua a una profundidad x, este ejerce hacia arriba una fuerza vertical denominada empuje, la cual está dada por ρ por a al cuadrado por g por x, donde ρ es una constante y g la aceleración de gravedad. Supongan que se libera el cubo desde el reposo con su cara inferior en la posición x igual a 0. A. Determine la profundidad de equilibrio para el cubo. B. A partir de la ecuación de movimiento para el cubo, haga el cambio x dos puntos es igual x punto por dx punto dx y determine la velocidad del cubo cuando pasa por la posición de equilibrio. C. Determine la profundidad máxima x max que alcance el cubo. Y D. Determine el tiempo que transcurre hasta que el cubo regresa a la posición inicial, x igual a 0. A continuación resolveremos este problema. Aquí tenemos la situación, tenemos las dos fuerzas que son el peso y el empuje, dirección x hacia abajo. Por lo tanto, la ecuación de movimiento para el cubo sería la siguiente, mg menos ρ al cuadrado gx sería igual a m por x dos puntos. O ecuación de movimiento para el cubo. Ahora, para la situación de equilibrio, donde vamos a tener de que x va a ser igual a una posición de equilibrio para x dos puntos igual a 0. En esa situación particular vamos a tener que mg menos ρ al cuadrado g por x de equilibrio va a ser 0. mg es igual a ρ al cuadrado g por x de equilibrio. Se simplifica la g y llegamos fácilmente que la posición del equilibrio va a ser m partido en ρ por a al cuadrado. Con lo que tendríamos resuelto el punto A. Tenemos que mg menos ρ al cuadrado gx va a ser igual a m por la expresión que se da en el enunciado, que es x dos puntos igual a x punto de x punto de x. X punto de x punto de x. Al despejar, multiplicando por 1 partido en m, nos va a quedar x punto de x punto partido en dx va a ser igual a g menos ρ al cuadrado g partido en m por x, de donde podemos deducir lo siguiente, x punto de x punto va a ser igual a g menos ρ al cuadrado g partido en m por x de x. Y esta cosa se integra. La integral nos va a quedar x punto. Dice aquí que parte del reposo. Por lo tanto, de 0 a x punto, sería la condición inicial, de x punto va a ser igual a la integral de x, que parte desde la posición x igual a 0, que es la posición donde se libera el cubo, o sea, de 0 a x, de g menos ρ al cuadrado x partido en m por dx. Y al integrar eso nos va a quedar x punto al cuadrado medios entre x punto y 0. Y aquí nos va a quedar gx menos ρ al cuadrado partido en m por x al cuadrado medios entre x y 0. Y de ahí continúa en la siguiente hoja. Continuando, si desarrollamos nos va a quedar lo siguiente. X cuadrado medios, x punto, va a ser igual a g veces factor de x menos ρ al cuadrado x cuadrado partido en 2m. De aquí, x punto al cuadrado sería igual a 2g factor de x menos ρ al cuadrado x cuadrado partido en 2m, de donde x punto sería la raíz de todo esto. 2g factor de x menos ρ al cuadrado x cuadrado partido en 2m. Ahora tenemos que evaluar. Se nos pide la pregunta B, la velocidad del cubo cuando pasa por la posición de equilibrio. La posición de equilibrio era m partido en ρ por a al cuadrado.
Entonces hay que evaluar esa velocidad en ese instante, en esa posición. Entonces nos va a quedar 2g factor de m partido en ρ al cuadrado menos ρ al cuadrado partido en 2m por m al cuadrado partido en ρ al cuadrado a la cuarta. Entonces se cancela esta m con esta m, esta ρ con esta ρ, este al cuadrado queda al cuadrado ahí, nos va a quedar raíz de 2g factor de m partido en ρ al cuadrado menos m partido en 2ρ al cuadrado. O sea, raíz de 2g factor de m en esa resta da 2ρ al cuadrado. Se van los 2. Y nos va a quedar finalmente que la velocidad en ese caso va a ser mg partido en ρ al cuadrado. Y con eso se contesta la pregunta B. Tenemos que ver ahora cuándo se produce la profundidad máxima. Se nos pregunta la profundidad máxima que alcanza el cubo. El momento en que alcanza la profundidad máxima es cuando el cubo se detiene dentro del fluido. Por lo tanto, se da un caso de x punto igual a 0. Y si x punto es igual a 0, se tiene que cumplir, dada la forma de la expresión de la velocidad, que x menos ρ al cuadrado, x al cuadrado partido en 2m, tiene que ser 0. Dado esto, podemos hacer la siguiente factorización. X factor de 1 menos ρ al cuadrado, x partido en m, solamente x. Eso tiene que ser 0. Donde nos dan dos soluciones. Una que es x igual a 0, que no corresponde a la situación de máxima profundidad, sino del comienzo del movimiento. O 1 menos ρ al cuadrado x partido en 2m, faltó ese 2m ahí, igual a 0. De donde ρ al cuadrado x partido en 2m es igual a 1. De donde se deduce de que x, que sería el x máximo en este caso, sería 2m partido en ρ al cuadrado. Y esa sería la solución para la pregunta C. Finalmente, en la pregunta D, se nos pide determinar el tiempo que transcurre hasta que el cubo regrese a la posición inicial, x igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? El cubo es soltado en x igual a 0, cae hacia su máxima profundidad y después vuelve a la posición inicial. O sea, hace un ciclo completo. En el fondo lo que se está pidiendo, en el supuesto que este fuera un movimiento armónico simple, se está pidiendo el periodo de la oscilación. Para ello vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a definir y es igual a x menos el x de equilibrio, de donde vamos a definir que x va a ser igual a y más el x de equilibrio, donde y punto va a ser x punto e y dos puntos va a ser igual a x dos puntos. Vamos a hacer ese pequeño cambio de variable de tal manera de poder analizar esta ecuación y llegar al movimiento armónico simple. Reemplazando nos va a quedar mg menos ρ al cuadrado g por x, que sería y menos más x de equilibrio, igual a m por y dos puntos. mg menos ρ al cuadrado gi menos ρ al cuadrado g x de equilibrio es igual a mi dos puntos. Reemplazando el x de equilibrio, mg menos ρ al cuadrado gi menos ρ al cuadrado g por m partido en ρ al cuadrado es igual a mi dos puntos. Se van los ρ al cuadrado. mg menos ρ al cuadrado gi menos mg es igual a m y dos puntos. Se van los mg. Y por lo tanto nos va a quedar m y dos puntos más ρ al cuadrado gi es igual a 0. Donde al multiplicar por 1 partido en m nos va a quedar y dos puntos más ρ al cuadrado g partido en m y
es igual a 0. Y esto es un movimiento armónico simple, donde esto de aquí que está acompañando la i es el omega al cuadrado. Entonces, con eso vamos a tener que omega al cuadrado es rho al cuadrado g partido en m. Al sacar la raíz nos va a quedar que omega va a ser la raíz de rho al cuadrado g partido en m. Y finalmente el periodo, que es el tiempo que se va a demorar en hacer una oscilación completa, o sea, a partir de la situación inicial, llegar hasta la profundidad máxima y después volver a la situación inicial, va a ser 2pi partido en omega, o 2pi raíz de m factor de rho al cuadrado g. Con esto contestamos la pregunta D y con esto damos por resuelto el problema.